El día de hoy les vamos a contar la historia de Ana. Ana es una niña muy curiosa y juguetona. Durante la pandemia ha tenido que quedarse en su casa haciendo cuarentena, donde se aburre mucho todos los días. Cierto día, mientras Ana husmeaba en su casa, se encontró unas cajas que su mamá guardaba en un viejo armario. Entre todas las cosas que ahí había, vio un libro que parecía ser muy antiguo. Lo tomó y rápidamente fue emocionada a mostrarle a su madre lo que había encontrado. Cuando ésta la vio sosteniendo el libro, se sorprendió mucho, ya que al parecer no lo había visto hace mucho tiempo. Ana le preguntó si era suyo y su madre le explicó que no, pero que sí le pertenecía a una de las ancestros de su familia, una señora llamada Catalina que vivió hace muchos años en una época lejana. El libro resultó ser el diario de la señora, donde relataba algunas de las experiencias que tenía en la época donde vivió. El diario había pasado de generación en generación como una reliquia familiar, hasta llegar a la madre de Ana, que lo había guardado en su armario. Ana y su madre empezaron a hojearlo, y entre las cosas que iban leyendo, se dieron cuenta que Catalina de manera muy normal escribía de brujas, demonios, maldiciones y otras cosas que hoy en día suenan muy descabelladas. La primera historia que estaba escrita en el diario y que leyeron narraba cómo Catalina le ayudó a uno de sus amigos siendo la modelo para una pintura, misma pintura que después su amigo expuso en el centro del lugar donde vivía. La pintura fue descrita como un conjunto de cosas puestas sin sentido, pero que tenían cierto encanto. Aunque la historia de Catalina escribió que estaba muy contenta de ayudarle a su amigo con su pintura, a los jefes que eran dueños del lugar donde vivían no les pareció muy correcto que algo así estuviera expuesto de manera pública. Fue entonces que mandaron a capturar al amigo de Catalina por haber cometido una supuesta ofensa. Ella lo dejó de ver por un tiempo, y cuando por fin lo visitó en su casa, lo notó muy cambiado. Su amigo normalmente era una persona eufórica y muy entusiasta. Siempre demostraba tener amor por las artes y mucha pasión, pero aquel día se encontraron que Catalina lo vio muy callado, como si no supiera pronunciar palabras, o inclusive no logró encontrar las pinturas que él había hecho con anterioridad. Le pareció muy triste ver cómo había cambiado su amigo, y también le parecía algo raro que esto pasara justamente después de que los jefes de su comunidad lo mandaran a capturar, por la supuesta ofensa que había cometido. Con todo el dolor de su corazón, Catalina nunca volvió a ver cómo era su amigo de antes. La siguiente historia del diario relataba cómo un amigo de Catalina estaba perdidamente enamorado de una joven muy inteligente. Ella era hermosa, todo lo que guardaba en su mente era increíble, pero aquella noche se fue de este mundo de una manera terrible, y ahí se cortaba el relato de manera súbita. Ana no pudo dormir aquella noche pensando qué pudo haberle sucedido a la joven. La curiosidad le estaba atormentando, ya que parecía una historia inconclusa. Para terminar con su inquietud, se dispuso a volver a leer la historia para averiguar si no se había fijado en algún detalle, y fue así como en el diario, justo después de la historia inconclusa, Ana vio un dibujo de lo que parecía ser una silueta amarrada a un árbol que parecía estar rodeada de líneas rojas, con una leyenda que decía: ella no debió sufrir porque no la entendiesen. Ana imagina el momento y descubre qué fue lo que le pasó a aquella mujer. Tras leer esa leyenda y ver esa imagen, Ana descubrió que la chica posiblemente fue acusada de brujería y quemada en la hoguera. Pero no solo la vida perdió ella, ya que más adelante Catalina continuaba escribiendo sobre el esposo de la chica, donde su muerte fue tomada de una manera muy triste y complicada. Ella era el amor de su vida y con quien planeó pasar el resto de sus días. Al quedarse sin ella, quedó sumida en una profunda tristeza de la que nadie lograba sacarlo. Vivía su vida por el bien de la descendencia que tuvo con su amada, pero todo para él dio un cambio radical al tenerse que mudar de un lugar donde vivían, trabajar en algo totalmente distinto a lo que él deseaba, abandonar muchas cosas por las que él se había esforzado, síntoma de una profunda tristeza de la que estaba intentando huir. Tras bastante tiempo de estar sumido en sus pensamientos, el esposo decidió hacer algo más que sufrir el recuerdo de su amada. Decidió tomar venganza contra quienes le arrebataron a su amor, y dispuesto a pasar por encima de quien fuera para lograr su objetivo, fueron sus hijos los que en vista de su malestar se acercaron con él y le hablaron de una persona que según rumores podría ayudarlo con lo que sentía. El esposo accedió y visitó a un hombre que lo sentó en un sillón y le pidió que le contara cómo se sentía. Al principio no lograba reconocer sus propias emociones y cosas como nombrar lo que sentía le molestaban. Solo sabía que estaba mal y contarle sus problemas a un desconocido no ayudaba mucho. Después de un tiempo de trabajar con esta persona, ambos lograron tener una buena conexión. Lo hacía sentirse en un ambiente seguro y donde el esposo podía abrirse a todo lo que quisiera, sabiendo que quien lo atendía lograba comprenderlo.
Lo primero que se dio cuenta el esposo fue que lo que sentía no era rencor, era una profunda tristeza, dolor y enojo que no sabía que estaba dentro de él. A partir de esto, sintió que su vida había estado siendo una catástrofe. Él mismo lo era, se sentía inútil, ya no sabía quién era y lo siguiente que tuvo que hacer fue aclarar el por qué era esa catástrofe. Fue la parte que más le costó, ya que tuvo que sacar y aceptar hasta el más mínimo sentimiento. Después de la ayuda del doctor, logró aceptar todo lo que él sentía mal con su vida y empezar a cambiarlo, como su trabajo, la relación con su familia, mejorar su salud, hasta que se perdonó a sí mismo, aceptó la muerte de su amada e incluso tomó la decisión de encontrar a otra compañera de vida, y comenzó a vivir la mejor vida que pudo haber tenido. Al final de la historia, Ana y su madre estaban llorando al mismo tiempo. Al parecer ninguna se había dado cuenta que la situación que narraba la historia les recordaba cómo ellas experimentaron la muerte del padre de Ana, y que era un tema del que casi no hablaban. Al final ambas dijeron que les había ayudado a leer cómo en la historia narrada por Catalina contaban cómo alguien pudo superar la muerte de un ser querido. Fue así como después de terminar de hojear el diario, lo dejaron en el mismo lugar donde lo encontraron, esperando que siguiese ayudando a las siguientes generaciones con todas sus historias, de igual manera que les ayudó a ellas.